Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Al amanecer, Dry Creek olía a cuero húmedo y a café recalentado. El viento arrastraba polvo fino por la calle principal, donde una fila torcida de fachadas, la cantina Silver Spur, la tienda de dry goods de los hermanos Mulligan, la herrería de Quintana, parecía aguantar la respiración antes del ajetreo. Los domingos de subasta eran así. El pueblo entero se disponía a medir fortunas con el mismo pulso con que se contaban cabezas de ganado. El patio de corrales detrás del juzgado temblaba con el mugido de los novillos y el rechinar de cuerdas. Un par de niños se trepaban a la barda para ver mejor mientras los vaqueros, con la paciencia de quien entiende el lenguaje del buey, iban clasificando lotes. Sobre una tarima improvisada, Ephraim Tate, subastador de verbo rápido y sombrero engrasado, repasaba un cuaderno de tapas duras. Nadie conocía más voces en una multitud que él. Sabía cuándo alguien dudaba, cuándo quería y cuándo fingía querer. A media mañana llegó Sam Butler. No necesitaba presentaciones. Su ganado, marcado con una B de hierro que parecía recién salida del fuego, pastaba desde las colinas de Mesquite Ridge hasta la ribera turbia del Pecos. Con 40 y tantos, la barba recortada y una cicatriz, apenas visible en la comisura del labio, regalo de una riña vieja en Abilene, Sam montaba un alazán oscuro al que llamaba Sombra. Lo seguían su capataz, Tom Rourke, un irlandés desgarbado de ojos claros y otros 2 hombres de confianza. Cuando Sam desmontó, el murmullo subió un tono. Ricos así hacían sombra incluso a mediodía. Llegas tarde para los primeros lotes. Patrón, dijo Tom recogiendo las riendas de Sombra. Los primeros lotes son para quien necesita arrancar el día con suerte, replicó Butler. Yo prefiero las piezas que hacen historia. Tom sonrió, mostrando un diente de oro mal centrado. Siempre reía cuando su jefe era grandilocuente. Eso significaba que estaba de buen humor, y por ende, el salario de propinas también crecería. Del otro lado del patio, el telón negro que traía la brisa parecía abrirse para dejar entrar a Inocente Mary Lou Harper. La viuda vestía un luto severo que, lejos de apagarla, la subrayaba. El vestido era sobrio, la cintura ajustada, el velo del sombrero dejaba asomar unos ojos claros que no perdían detalle. No había joyas, salvo un camafeo, antiguo en el cuello y un anillo sencillo que brillaba cuando la luz le pegaba de perfil. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado a Dry Creek. Se decía que su marido, un tratante de caballos con más empeño que sesos, había muerto en un accidente de cacería. También se decía que no fue accidente. En cualquier caso, Mary Lou había pagado las deudas que le convenía pagar y había dejado que el resto se desvaneciera como el humo. El subastador carraspeó. Lote número 1. 12 novillos criollos, buenos para engorda. ¿Quién arranca? Las manos se alzaron como fichas de un mismo juego. El canto de Ephraim Tate, veloz, marcó el ritmo de la mañana. Butler, con el sombrero echado hacia atrás, dejó que otros se envalentonaran primero. Observaba la forma de apretar la mandíbula de un ranchero cuando mentía, la mirada que se desviaba al charco de sombra cuando se estaba a punto de pasarse del límite, el ademán nervioso de quien apostaba contra el hambre. Esa lectura fina le había ahorrado perder más de una fortuna. También se la había ganado. ¿No va a pujar, Mr. Butler?, preguntó una voz aceitosa a su derecha. Abel Crow, dueño de un rancho mediano con aspiraciones enormes, lo había olido llegar. Dicen que hoy hay un semental de los de su gusto. Lo que me gusta, Crow, es no enseñar mi mano antes de repartir, respondió Sam sin mirarlo. Crow soltó una risita sin humor y se alejó, moviendo los anillos en sus dedos como si fueran argumentos. Cuando anunciaron el lote 7, el patio se acomodó en silencio. Tate levantó la vista del cuaderno teatral. Señoras y señores, 40 hectáreas junto al arroyo escondido, con derecho de agua en época de sequía. Tierra esquiva, pero agradecida si se sabe tratar. Documentación en regla. Sam sintió el cosquilleo leve de la oportunidad. El arroyo escondido estaba metido como un cuchillo en los linderos que Butler soñaba conectar desde hacía años. No, era oro, pero era llave. $500, soltó una voz clara. Era Mary Lou. Varios sombreros se giraron a la vez. No era común que una mujer, y menos una viuda tan observada, aspirara a tierra sin barnizar las intenciones con intermediarios. 550, dijo Crow demasiado rápido. 600. Mary Lou no apartó la mirada del subastador Butler. Ladeó la cabeza evaluando. El murmullo se tensó como cuerda de violín. Tate movía el mazo en su mano, bromeando con el silencio. 700. Sam se acomodó la chaqueta.
700. Mary Lou inclinó apenas el velo como si estuviera saludando a una idea que ya había tenido. 800. 850, chistó Crow, terco, tratando de probar que respiraba en la liga de los grandes. Sam dejó que Crow se desgastara. Contó 3 latidos, como hacía en la mesa de póker antes de igualar una apuesta gorda. 900. Mary Lou respiró hondo, lo suficiente para que el camafeo brillara. 1000 hubo un silbido ahogado. Ephraim Tate sonrió con sonrisa de lobo. No todos los días se presenciaba un duelo en esa altura. Sam miró a Tom. El capataz asintió apenas. 1000 eran un precio justo por la llave del arroyo. Más que justo si mantenía a Crow fuera de sus cercas. 1100, cantó Butler, esta vez sin pausa. Mary Lou dejó caer el silencio como una manta. Luego, muy despacio, dijo: 1200. Crow bajó la vista. Había quedado fuera y lo sabía. La puja se había transformado en conversación íntima entre dos. Tate, disfrutando como maestro de baile, marcó el compás. 1200 a la 1. Butler podría haber subido la apuesta. Lo sabía. También sabía que empujar más podría costarle el doble en terreno y en orgullo si la viuda estaba dispuesta a dejarse la piel. Sopesó. Y entonces habló el hombre que le acompañaba a todas partes y que rara vez decía cosas útiles, salvo cuando abría la boca por instinto. «Apuesto otra cosa, Sam», susurró Tom sin prudencia. «Apuesto que la dama no tiene estómago para quedarse con tierra de hombres». La frase no fue un secreto. El viento la tomó y la paseó por las primeras filas. Hubo risillas que no sabían si ser risas o miedo. Butler, sintiendo el pinchazo de la soberbia, alzó la voz. 1300, y subió el mentón hacia Mary Lou. «Y si la dama gana, le invito a un trago en el Silver Spur, para que nos cuente cómo piensa domar un arroyo caprichoso». Mary Lou sostuvo su mirada. Detrás del velo, los ojos no tenían sombra. 1400, Mr. Butler, dijo. «Y si gano, el trago será para hablar de negocios, no de caprichos». 1400 a la 1, a las 2. Cantó Tate, alargando el momento hasta que la multitud casi se inclinó hacia adelante. A las 3. El mazo cayó con un golpe que asustó a un novillo cercano. «Vendido», para la señora Harper. Un murmullo de satisfacción, de escándalo y de expectativas barría el patio. Butler aplaudió una vez. Seca la palma contra pared, la palma. No era un hombre que se resintiera por perder, siempre que entendiera por qué había perdido. Pero esto no era perder. Era un movimiento que abría otros juegos. «Parece que hoy manda el luto», bromeó Crow, tirando ácido en la palabra manda. «El luto manda cuando la muerte enseñó más que la vida», le contestó alguien, desde atrás. Y Crow se hizo a un lado. Terminaron de vender ganado, aperos, un par de mulas testarudas y una carreta que pedía misericordia en cada tuerca. Cuando la gente comenzó a disolverse hacia la cantina y la tienda, el calor ya era un peso. Mary Lou se acercó a la mesa donde Tate cerraba cuentas. Entregó un paquetito de billetes y firmó con una letra pequeña y recta. Butler la esperaba, a 3 pasos con el sombrero en la mano, como quien está a punto de invitar a bailar a una mujer que sabe más pasos que él. «Señora Harper», dijo. «Mis respetos». Pujó como un arriero de Chihuahua. «Pujé como alguien que sabe lo que quiere», replicó ella sin ánimo de concederle sonrisas. «Gracias por el cumplido, Mr. Butler. Lo del trago sigue en pie. Un buen whisky aclara los mapas». «Los mapas se aclaran con sombra y lápiz», dijo Mary Lou. «Pero no me ofenderé si insiste. A las 5 en el Silver Spur. Tendré el recibo del arroyo. Usted traiga sus mejores argumentos». Butler asintió. «Los argumentos que traigo no suelen necesitar recibo». Ella inclinó apenas la cabeza, gesto que en otra persona habría sido coquetería. En ella era pura economía. Se marchó con paso que no pisaba en falso. Butler la siguió con la mirada hasta que el velo se hizo una brizna negra contra el polvo. «No sé si me gusta», dijo Tom. «Peligroso ir a la cantina con una mujer que no sonríe». «Peligroso es subestimar a quien no sonríe», contestó Sam. «Prepárame el caballo a las 4:30 y dile a Quintana que afile las cuchillas de la marca. Si hoy compró tierra, mañana querrá alambradas». Caminaron hacia la calle principal. En la esquina del juzgado, el sheriff Hank Dorsey, un hombre seco como poste de cerca, los saludó con 2 dedos en el ala del sombrero. «Bonita jugada la de hoy, Butler», dijo el sheriff. «Y bonita la de la viuda. No olvide que la ley en Dry Creek camina más lento que el chisme, pero llega». «Si alguna vez la ley y el chisme se encuentran, avíseme», respondió Sam.
Me gustaría ver quién gana. El Silver Spur estaba a reventar. La pianola desafinaba algo que quería hacer. Una polca. Lupe, el cantinero, despachaba vasos con un ritmo que parecía truco de cartas. Butler se abrió paso entre codos y pistolas. Desde un rincón, un jugador de baraja que había perdonado demasiadas deudas lo saludó con una copa. Sam no devolvió el gesto. A las 5 en punto, Mary Lou cruzó la puerta. El bullicio bajó un escalón. Quizá fue el silencio, quizá el velo, quizá el hecho de que entrara sola y se supiera dueña de su soledad. Tom, que tenía el defecto de hablar cuando la prudencia aconseja beber, se inclinó hacia el oído de Butler. Apuesto un toro a que no aguanta media hora de conversación seria. Butler mascó la palabra toro como quien saborea un disparate. ¿Un toro Midas?, preguntó nombrando al mejor semental de su corral. Midas, confirmó Tom hinchando el pecho. A que la señora es fachada, luto y moda. Que si uno empuja poquito, Butler lo cortó con un gesto. No apuestes cuando no sabes jugar, Tom. A las mujeres no se les apuesta. ¿Y a los secretos?, preguntó Tom riendo. Butler no respondió. Ya tenía su sombrero en la mano y un vaso de cristal en la otra. Mary Lou había elegido una mesa pegada a la ventana donde la luz de la tarde entraba tibia. Se quitó los guantes con precisión, doblándolos sobre sí mismos hasta que quedaron del tamaño de un pañuelo. Cuando Sam llegó, ella ya miraba el vaso de whisky como si fuera un mapa más. «A su salud», dijo él, dejando caer un billete sobre la mesa. Lupe entendió y trajo otra ronda sin pedirla. «No vine a brindar por mi salud», dijo ella. «Vine a hablar del arroyo escondido. Sé que usted lo quiere, y sé que le interesa tanto que estaría dispuesto a pagar más que 1000». 200 puntos. Sam se apoyó en el respaldo, fingiendo una calma que sin embargo tenía de sobra. «Pago caro lo que necesito, pero a veces lo consigo por menos, si la negociación es buena». «¿Y qué hace buena una negociación, Mr. Butler?» «Que ambas partes crean que han ganado». Mary Lou sonrió con los labios, no con los ojos. «Entonces tendrá que trabajar mucho. Yo no negocio con quien cree que me está haciendo un favor». La conversación, que a otros ojos habría sido cortejo, a los de ambos era ajedrez. Hablaron de lindes, de pozos, de mano de obra. Hablaron de cómo se reparte la sequía cuando hay, más alambradas que nubes. Butler ofreció vaqueros para limpiar el cauce. Mary Lou pidió madera para un puente modesto, para no perder lo ganado cuando el arroyo se acuerde de que es río. Pactaron mirarse los planos al día siguiente. Ninguno se dio una pulgada más de la necesaria. Fue Tom quien, trayendo otra ronda que nadie había pedido, lanzó la bengala que transformó el aire. «Señora», dijo, con sonrisa que pretendía ser graciosa, «en Dry Creek corren apuestas de todos los colores. Hoy corren sobre usted. Dicen que el luto no es más que vestuario, que detrás hay». Buscó una palabra que lo hiciera parecer menos bruto. «Curiosidad por el mundo. ¿Le molesta que un hombre curioso le pague un trago?» El silencio cayó de golpe. Butler no alcanzó a frenarlo. Mary Lou dejó el vaso sobre la mesa sin ruido, como quien acomoda una pieza clave en un tablero. «Me molestan los hombres que confunden su curiosidad con mi obligación», dijo. «Y me aburren los que necesitan una apuesta para hablar de frente». «Tom», advirtió Butler con voz baja, «vete a cuidar a Midas antes de que te lo gane una mula». Tom se retiró, medio riendo, medio dolido, pero el daño, como siempre, estaba hecho. En la cantina las palabras rebotaron de mesa en mesa con la rapidez con que se incendia el pasto seco. Mary Lou se levantó. «Mañana a primera luz iré a ver el arroyo con un par de peones», dijo recogiendo los guantes. «Si le interesa lo suficiente puede acompañarme. Pero le advierto algo, Mr. Butler. No soy parte de ninguna apuesta, ni hoy ni nunca». «No necesito apuestas para cruzar un arroyo», respondió Sam, poniéndose de pie también. «Nos vemos al amanecer». Ella asintió y se marchó. La puerta batiente la enmarcó un segundo y la devolvió al polvo de la calle. Butler se quedó mirando el vaso, que de pronto sabía a menos. El sheriff Dorsey, que había visto la escena desde la barra, se acercó lo suficiente para que su consejo no fuera gratis ni público. «Mantén a tu gente con la boca cerrada», Sam dijo. «Las apuestas son diversión hasta que se vuelven noticia. Y en Dry Creek las noticias tienen patas largas». «Lo sé», dijo Butler guardándose la punta de enojo para después. «Pero también sé distinguir cuándo un caballo vale la carrera». «Pues, recuerda que algunos caballos muerden», replicó el sheriff. Afuera, la tarde se agrietaba en naranjas y ocres. En el corral de atrás, Midas resopló como si hubiera escuchado su nombre. Butler salió al porche. La calle principal se iba vaciando.
Los niños habían dejado de trepar la barda y los perros empezaban su ronda de olores. Sombra golpeó el suelo con la herradura, impaciente. Tom se acercó menos chistoso que de costumbre. No fue para tanto, Sam, intentó. Solo era una broma. Las bromas son baratas hasta que salen caras, dijo Butler. Mañana salimos antes del alba. Quiero llegar al arroyo con la primera luz. ¿Y la viuda? La viuda no es tu problema, cortó Sam. Es el mío. Montó sin mirar atrás. Mientras cabalgaba hacia el rancho, el sol se escondía detrás de las colinas como una moneda que alguien guarda en el bolsillo. Butler pensó en la tierra, en el agua, en el puente que Mary Lou había mencionado. Pensó en su cicatriz invisible, la que no estaba en la comisura del labio, sino donde se apilan los errores. Y muy a su pesar, pensó también en el velo negro y en esos ojos que no parpadeaban cuando la apuesta se volvía seria. Esa noche, Dry Creek dormiría entre rumores. Algunos jurarían que Butler había perdido más que tierra, otros que había ganado una rivala digna. Nadie sabía que, al amanecer, 2 caballos bajarían por veredas distintas hacia el mismo arroyo, y que el verdadero precio de la jornada no estaba escrito en ningún recibo, porque en el oeste las subastas empiezan con un mazo y terminan con la clase de acuerdos que no se pueden anunciar desde una tarima, y porque, aunque nadie lo admitiera, los secretos cotizan más alto que las hectáreas cuando el agua escasea. El amanecer tenía el filo de una navaja cuando Sam Butler y Tom Rourke bajaron la ladera hacia el arroyo escondido. La tierra crujía bajo los cascos de sombra y el aire traía olor a junco y a barro viejo. A esa hora, el mundo todavía se dejaba leer. Huellas de coyotes sobre la orilla húmeda, una corriente tímida que se escondía entre piedras redondas, las sombras largas de los álamos Cottonwood mirando, inmóviles como testigos. «Si lo alambramos aquí», dijo Tom, tirando de la rienda. «Cerramos la pasada de Crow y obligamos a su ganado a bordear 3 millas». «No alambras un arroyo con alambre», contestó Butler. «Lo domas con acuerdos». Lo dijo sin ganas de dar lección. Lo dijo porque esa mañana la paciencia le madrugaba dentro. En la distancia, 2 jinetes se recortaron contra la luz fina. Mary Lou Harper llegó puntual, escoltada por un peón moreno y silencioso, Venancio, y una carreta ligera con tablones atados con cáñamo. Detuvo la yegua parda en la orilla y se bajó con un cuidado que no tenía nada de temeroso, un cuidado práctico, como de quien no malgasta pasos. «Buenos días». Mr. Butler saludó, el velo echado hacia atrás lo justo. «El agua trae memoria. Anoche soñó lluvia. Y hoy apenas recuerda», repuso Sam inclinando el sombrero. «Gracias por venir». Ella abrió un portafolio de cuero gastado y sacó un cuaderno cuadriculado, una cinta de medir y un lápiz corto, mordido por un extremo. Venancio clavó una estaca sin que se lo pidieran. Sombra resopló. Tom chistó para apaciguarlo. Durante la primera hora, Mary Lou marcó niveles, midió anchos, se ensució la falda sin dramatismos. Butler la observó como quien mira maniobrar a un herrero con pieza delicada. Había precisión sin alarde, orden sin rigidez. A cada tramo ella decía pocas palabras y todas pesaban. «El cauce no es el problema», anunció al fin. «El problema es la curva. Cuando venga crecida, pegará contra ese talud y lo comerá de bocado. Necesitamos una defensa de troncos aquí», señaló con el lápiz, «y un puente simple aguas arriba. Si pasamos en seco, ahorramos rodeos. Si pasamos en lluvia, no perdemos meses». Butler, que llevaba años buscando la llave de ese tramo, tuvo por primera vez la sensación de haber dado con alguien que no quería vendérsela, sino construirla, a medias. «Tengo hombres para la defensa», dijo, «y madera en el aserradero de los Mulligan. El puente puede salir en una semana si el tiempo ayuda». «El tiempo no ayuda a nadie», respondió ella, «pero acepta sobornos». Se volvió hacia Venancio. «Marca 3 palmos más afuera. Si Crow quiso tomar agua aquí, que le cueste dar la vuelta». No habían avanzado 100 varas cuando encontraron los alambres de una cerca colgando como cuerdas flojas, las estacas arrancadas de cuajo, la huella de herraduras frescas, muchas, subiendo hacia el matorral. Tom escupió al lado. «El is podish», gesto seco. Alguien con prisa o con hambre. Butler se agachó y levantó uno de los hilos. Tenía cortes limpios, de navaja buena. Alguien con enemigos. Mary Lou no se alteró. Caminó despacio alrededor de la rotura, midiendo con la vista. «El sheriff Dorsey dirá que la ley llega tarde», dijo. «Mejor arreglamos y luego preguntamos». «Crow», murmuró Tom, como si nombrar al diablo lo hiciera parecer. Butler enderezó una estaca y sin mirar a su capataz añadió.
No des nombres cuando no tienes pruebas, y no hables de Crow delante, de quien hace las cuentas en otra libreta. Mary Lou lo escuchó sin intervenir. Cuando Venancio tensó otra vez el alambre, ella anotó algo en el cuaderno, cerró el portafolio y señaló una sombra de barranca. Descansamos allí. El sol empieza a cocer sesos. Bajo el abrigo de la barranca compartieron café de pava, carne seca y unas galletas duras que sabían a hogar lejano. Venancio comió aparte, atento al rumor del monte. Sam y Mary Lou se sentaron frente a frente, sobre una tabla. Él intentó una sonrisa. Ella no la necesitó. Ayer en la cantina, dijo ella sin rodeo, oí más de lo que me dijeron. Sé que en Dry Creek corren apuestas con mi nombre. Tom se atragantó con el café. Butler sostuvo la mirada de la viuda y dejó el vaso en el suelo. Corren apuestas sobre todo, señora, admitió. Hoy sobre usted, mañana sobre mí, pasado sobre el clima. Las palabras aquí beben antes que los hombres. Y algunos hombres beben de las palabras, replicó ella. No me preocupa lo que apuesten los demás. Me interesa lo que apuesta usted. Butler podría haber mentido. Llevar una vida entre subastas enseña a medir lo que uno dice y lo que calla. Optó por la única salida que respetaría su propio juicio. Aposté que podíamos entendernos, dijo. Eso es todo. Mary Lou lo dejó en el aire lo suficiente para que sonara como verdad y también como aviso. Entonces hablemos de entender, dijo al fin. El arroyo será mío en escritura, pero el agua nunca pertenece a una persona. Quiero un acuerdo por escrito, mano de obra y madera suyas, derechos de paso para su ganado a cambio de mantenimiento compartido. Los peones del cuidado los elijo yo. Quiero su palabra de que si el agua baja, nadie tocará mis pozos sin preguntar. Y yo la de usted de que no cerrará el paso a mis reses cuando la temporada apriete, contrarrestó Sam rápido. Ah, y que mantendrá a Crow fuera de esta conversación. Si entra Crow, dijo ella seca, entra el sheriff. Se callaron a escuchar el viento. A lo lejos una bandada de urracas negras se peleó por algo invisible. El sol ya mordía, y el cauce cegado brillaba como espejo pobre. A media tarde el cielo cambió de humor sin pedir permiso. Se alzó un viento frío desde las sierras, y el olor a electricidad llegó como una promesa y una amenaza. Venancio miró hacia el oeste. «Tormenta», dijo con media palabra. «La cabaña de línea está a media milla», anunció Tom. «La usan los vaqueros que cuidan este tramo. Paredes de tablón, techo de chapa. Aguanta». «Lleguemos antes de que se suelte el infierno», ordenó Butler. Llegaron con el primer trueno. La Line Shack olía a queroseno rancio, a cuero y a humo viejo. Había una mesa pequeña, 2 catres, una estufa de hierro y una lamparita que Tom prendió de un fósforo. La lluvia golpeó el techo como si alguien hubiese decidido lavar el desierto a cubetazos. Venancio arrimó la carreta al costado protegido y aseguró los caballos. «El paso se anegará en 10 minutos», anunció desde la puerta. «Mejor esperar». Mary Lou, sin perder la compostura, se quitó el abrigo empapado y lo tendió cerca de la estufa. El velo, oscuro y limpio, se pegó un segundo a su frente antes de volver al lugar preciso. «No necesitábamos esta demora», dijo. «Pero a veces la lluvia decide que debemos hablar más». Butler sonrió de lado. «Nunca discuto con una mujer que manda en el clima», bromeó para aliviar. «No mando», lo corrigió ella. «Negocio». Extendieron sobre la mesa un trozo de papel vasto. Mary Lou escribió cláusulas con letra minuciosa. Butler corrigió. Términos, añadió plazos, tachó un verbo, cambió quizá por deberá. La lluvia hizo su parte. Dio la música. Cuando terminaron, tenían un acuerdo en limpio, sin firmas, pero con intención. Sonaba áspero y justo. «Mañana en la oficina del juez de paz», propuso Sam. «Lo ponemos en papel sellado». «Mañana», aceptó ella. «Y que conste que no necesito favores, Mr. Butler. Necesito vecinos que entiendan que el agua tiene memoria y rencores». Tom les sirvió un chorrito de whisky de una petaca que sacó de no se sabe dónde. Bebieron en silencio. Los truenos se alejaron poco a poco como carretones fantasma. En el hueco que dejan siempre las tormentas, ese silencio redondo, sin insectos, entró una claridad oblicua. La lamparita, sin embargo, siguió encendida. Un ojo pequeño, alerta. Cuando Venancio salió a revisar la carreta y Tom fue a ver a los caballos, la cabaña se quedó con 2 respiraciones. Mary Lou recogió los guantes, los dobló igual que en la cantina y los dejó sobre la mesa. Había algo en la manera que imponía respeto, una frontera invisible. Hace años,
dijo sin mirar a Sam. Aprendí que la gente confunde curiosidad con derecho. No le debo mi historia a nadie. A usted tampoco. No la he pedido, repuso Butler con sinceridad cansada. Lo sé, dijo ella. Y por eso estoy aquí, bajo el mismo techo. Lo miró al fin. Pero sé jugar. Conozco los pueblos. Si mañana Dry Creek amanece diciendo que la viuda y el ranchero se miraron como socios, me servirá. Si amanece diciendo que la viuda y el ranchero comparten secreto, me servirá más. No porque sea verdad o mentira, sino porque decidiré yo cómo usarlo. Butler entendió la maniobra y a la vez algo más hondo. El cansancio de una mujer que había aprendido a mover piezas para no ser pieza. Sopesó sus propias manías, su orgullo con marcas de herrumbre, el rumor de la cantina, la risa de Tom volviéndose cuchillo. No soy un santo, Mary Lou, admitió, y he dicho tonterías por deporte, pero tengo palabra. Si bajo este techo, hay algo que no quepa en una escritura. Saldrá por esa puerta conmigo y no volverá como chisme. Ella sostuvo la mirada. Después, sin prisa, se acercó a la lamparita y bajó un punto la mecha, como si así afinara la realidad. Entonces sea simple, dijo. Esta noche ni apuestas ni testigos. Si cruzamos una línea, la cruzamos porque quiero. Y si no, usted y yo seguiremos siendo socios con un papel de por medio. Pero si la cruzamos, hay una regla. No me toque el cabello. La frase quedó flotando con un peso extraño. Sam no preguntó por qué. La preguntadera es prima de la desconfianza. Y esa noche, él quería hacer lo contrario exacto. Asintió con un gesto breve, una promesa sin adornos. La puerta crujió. Tom asomó la cabeza. Vio la escena como se ven los paisajes que no nos pertenecen y se retiró. Venancio tosió afuera, deliberado, como quien anuncia que el mundo sigue y que las cosas importantes no necesitan espectadores. Mary Lou se acercó un paso. El olor a lluvia en su ropa y el calor de la estufa hicieron una mezcla que podría haberse llamado hogar si el hogar fuera un sitio sin memoria. Sam levantó una mano y antes de tocarla, dudó. Ella dio el último medio paso. El beso no fue adolescente ni hambriento. Fue un pacto. La lamparita con su ojo pequeño miró de reojo. La tormenta digna se alejó de verdad. No hubo prisa, no hubo prueba. Nadie ganó nada que pudiera contarse desde una mesa de cantina. Ella fue dueña de cada gesto y de cada silencio. Él entendió que la frontera más dura no estaba en el alambrado, sino en una decisión ajena. Cuando él, torpe de viejo lobo, quiso llevar la caricia hacia el cabello, ella le tomó la muñeca con suavidad y la devolvió al hombro. Él obedeció sin preguntar. A veces el respeto tiene ese sonido, el de una pregunta que decidiste no hacer. La noche se estiró. En algún lugar los caballos sacudieron el agua de las crines. En otro, un coyote ensayó un aullido sin convicción. La lamparita fue menguando hasta quedar como una brasa amarilla, más idea que luz. Más tarde, cuando el sueño llegó con paso de gato, Butler pensó en el papel sobre la mesa, en la curva del arroyo, en el talud que habría que proteger, en Minot, la risa torpe de Tom, en el sheriff Dorsey con su verdad de poste. Pensó también, y no quiso confesárselo, en la regla pronunciada junto a la lámpara. No me toque el cabello. Había en esa línea una historia entera, un territorio inaccesible que a él no le correspondía conquistar. Mary Lou, con los ojos abiertos en la penumbra, miró el techo como si allí pudiera trazarse otro mapa. Sentía el rumor de la lluvia, lejana, y el peso de una decisión vieja que ahora por primera vez le parecía útil. No sonrió. Dejó que el silencio le trabajara los bordes del pensamiento, como el agua trabaja una piedra durante años. Luego cerró los ojos, no para dormir, sino para guardar fuerzas. La madrugada empezó a enfriar las tablas de la cabaña. El olor a ceniza de la estufa cambió el aire. Afuera, el arroyo, tímido e insistente, retomó su murmullo. El acuerdo, sobre la mesa esperó paciente, como esperan las cosas que no tienen pulso. Y la luna, que nunca había prometido nada, atestiguó desde un claro el tipo de tratos que no caben en voz alta, los que se sellan sin testigos y exigen memoria. Cuando el primer pájaro ensayó una nota, la lamparita ya estaba casi muerta. Mary Lou se incorporó despacio. Caminó hacia la mesa, tocó el papel con 2 dedos como si estuviera tomando el pulso a un enfermo, y lo volvió a dejar exacto donde estaba. Después, sin ruido, fue hacia la palangana. Se lavó las manos y la cara con un cuidado que parecía rito, y regresó al catre. Sam dormía de costado, boca abajo, como duermen los hombres que no admiten ser vistos vulnerables.
Ella lo observó un segundo más de lo prudente, con esa mezcla inescrutable de cálculo y humanidad que solo algunas personas aprenden a sostener sin romperse. Mañana, se dijo sin voz. Mañana. Y la noche que ya no era noche, aunque todavía no era. Día guardó el secreto como quien guarda agua en un cuenco hondo. Quieta en la superficie, viva por dentro. El sol había trepado apenas sobre las colinas cuando Butler salió de la cabaña. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire limpio y el arroyo escondido corría con un murmullo nuevo, como si quisiera contar secretos. Los caballos relinchaban inquietos, oliendo la humedad. Tom estaba doblando las mantas mientras Venancio recogía las estacas que habían quedado en el suelo. Mary Lou, en cambio, permanecía dentro. «La señora aún reposa», dijo Venancio con ese tono de quien no admite preguntas. Butler asintió y fue a revisar la montura de sombra. No comentó nada, pero la curiosidad lo rondaba como moscas en verano. No por el acuerdo de tierras, ese estaba asegurado, sino por el tono de Mary Lou la noche anterior. Esa advertencia seca de «no me toque el cabello». Había algo en esas palabras que pesaba más que una escritura de propiedad. Cuando emprendieron el regreso a Dry Creek, lo hicieron en silencio. Los cascos hundiéndose en el barro fresco eran el único sonido constante. Mary Lou cabalgaba erguida sin mostrar cansancio. La falda estaba salpicada de lodo, pero no parecía incomodarle. Butler se sorprendía de lo mucho que esa mujer había soportado sin pestañear. El sol, la tormenta, las pujas, los rumores. Una mujer así no era fachada ni ornamento. Era acero cubierto de terciopelo. Llegaron al pueblo a media tarde. La calle principal hervía otra vez con murmullos. Al verlos juntos, varios hombres apartaron la vista como si ya supieran más de lo debido. El sheriff Dorsey, apoyado en un poste frente a su oficina, los miró con el ceño fruncido. «Espero que lo que traen del arroyo sea un acuerdo, no otro problema», dijo cuando Butler desmontó. «Un acuerdo», replicó Sam, «sellado en papel». Mary Lou no se detuvo a escuchar. Fue directo al despacho del juez de paz, con el portafolio bajo el brazo. Su andar era tan firme que las voces de la calle se acallaron un segundo. Era evidente que no se dejaba arrastrar por el rumor. Caminaba como quien arrastra al rumor consigo. Esa noche Butler volvió a la cantina Silver Spur. Tom bebía y alardeaba como siempre, pero lo hacía con un ojo en su patrón. Crow jugaba póker en una mesa apartada, fingiendo no mirar. El murmullo de la pianola llenaba los huecos. Fue entonces cuando Lupe, el cantinero, le acercó un sobre doblado. «Me lo dejó la señora Harper», dijo en voz baja. Sam lo abrió. Dentro había una sola frase, escrita con letra pequeña y precisa. «Sí, ¿de verdad quiere saber con quién trata? Venga a mi casa después de la medianoche. Venga solo». El ranchero leyó 2 veces. No era invitación ligera ni coquetería. Era cita cargada de pólvora. «Patrón», empezó Tom curioso. «Vete a dormir, Tom», lo cortó Butler. «Mañana temprano revisa el corral de Midas». Tom quiso insistir, pero se calló. Había aprendido a leer cuando el jefe hablaba con voz de piedra. La casa de Mary Lou estaba en las afueras, al borde de la colina que daba al cementerio. Era una construcción de madera pintada de blanco, con ventanas altas y un porche sobrio. A medianoche, bajo la luz pálida, parecía un barco varado en el polvo. Butler ató a sombra en un poste y subió los escalones sin hacer ruido. La puerta se abrió antes de que tocara. «Pase», dijo la voz de Mary Lou. Dentro olía a cera y a té de hierbas. Había una lámpara encendida en la sala y sobre la mesa reposaba el mismo portafolio de cuero. Ella estaba de pie, aún vestida de negro, aunque sin velo. El cabello rubio, tan perfecto que parecía de anuncio, caía sobre sus hombros. «¿Por qué aquí?», preguntó Butler. «Porque en este pueblo las paredes escuchan más que los hombres», replicó ella. «Y porque quiero que vea algo antes de decidir si me cree socia o me cree otra cosa». Se acercó al espejo del aparador. Sus dedos lentos buscaron el borde del peinado. Con un gesto firme se quitó la peluca. Debajo no había cabellera rubia. Había un cráneo limpio, marcado por cicatrices finas, brillando bajo la luz. Butler se quedó de pie, helado, como si la tormenta de la noche anterior se le hubiera colado por la espalda. El cigarro que llevaba en la mano se apagó sin que lo notara. Mary Lou sostuvo la peluca en sus manos como quien ofrece prueba irrefutable. «Mi marido no murió en un accidente de cacería», dijo con voz seca. «Murió porque un día decidí que no volvería a golpearme». Se tocó una cicatriz cerca de la sien. Esto fue con la culata de su Winchester. Esto con las espuelas. Esto, otro, mejor no lo cuento.
Lo maté cuando quiso matarme. Nadie lo sabe. Nadie lo dirá. Pero el precio fue este. Butler no supo qué decir. No era un hombre fácil de callar, pero las palabras se le habían quedado atascadas como barro en la garganta. Ella lo miró con calma, sin rastro de vergüenza. Ahora entiende por qué no dejo que nadie toque mi cabello. Porque no hay cabello. Porque lo que hay son recuerdos que prefiero cubrir. Sam tragó saliva sin apartar los ojos de ella. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Porque ahora compartimos tierra, acuerdos y rumores. Y si un día alguien escarba demasiado, quiero que sepa a qué profundidad llega la verdad. Usted puede usar esto para destruirme o para protegerme. Yo ya hice mi parte. Confiárselo. Hubo un silencio pesado. El reloj de pared marcaba los segundos como disparos lejanos. Butler respiró hondo, buscó su sombrero y se lo puso de nuevo, aunque no para marcharse. «Mary Lou», dijo al fin con voz ronca, «no soy hombre de santos ni de jueces, pero le doy mi palabra. Lo que me ha mostrado se muere conmigo». Ella asintió con un brillo extraño en los ojos. «Entonces sí podemos ser socios». La tensión se aflojó un instante. Afuera, el viento movió las ramas del cementerio como si los muertos aprobaran el pacto. Butler no sabía si había ganado una confianza o si acababa de cargar con un peso imposible. Lo único seguro era que desde esa noche ya no podría mirar a la viuda Harper como la miraba el resto de Dry Creek, porque donde los demás veían un velo y un misterio, él había visto la verdad desnuda, y esa verdad lo había congelado como ningún duelo, ninguna apuesta, ningún enemigo en la frontera. El amanecer en Dry Creek trajo un aire seco, cargado de polvo y de campanas de iglesia que repicaban para el oficio dominical. El pueblo entero parecía haberse despertado con la lengua afilada. Los rumores sobre el ranchero Butler y la viuda Harper corrían de boca en boca, más veloces que el galope de un Mustang. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido entre ellos, pero todos lo narraban como si hubieran estado presentes. Sam Butler, sentado en el porche de su hacienda, bebía café negro y amargo. No había dormido. La imagen de Mary Lou quitándose la peluca lo había perseguido toda la noche. Aquella visión, la piel marcada, la confesión seca, no era un secreto ligero que pudiera guardarse como si nada. Era un hierro candente sobre su conciencia. Tom Rourke apareció desde los corrales, con el sombrero torcido y el gesto inquieto. «Patrón, la cosa se pone fea en el pueblo. Dicen que usted y la viuda, bueno, que apostó más de lo que debía». Butler lo fulminó con la mirada. «¿Quién lo dice?» «Crow, claro. Lo repite en la cantina como si fuera verdad de misa. Y la gente escucha». Sam apretó la taza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Abel Crow, su viejo rival, sabía dónde clavar el cuchillo. No en las tierras, sino en la honra. Ese mediodía, Butler montó a sombra y cabalgó hasta el Silver Spur. La cantina estaba llena, como siempre, de comerciantes, vaqueros y buscavidas. Crow jugaba cartas en la mesa grande, rodeado de aduladores. Cuando vio entrar a Butler, levantó la voz. «Aquí llega el hombre que perdió más que una subasta», exclamó riéndose. «El que apostó a la viuda y se quedó con el secreto de su almohada». Las carcajadas reventaron. Butler se quedó de pie, con el sombrero bajo, los ojos como piedras. Caminó despacio hasta la mesa. «Retira lo dicho, Crow». El otro se echó hacia atrás, disfrutando la atención. «¿Retirarlo? Pero si todos lo saben ya». «La viuda Harper no es lo que parece, y usted tampoco». Un silencio expectante recorrió la sala. Butler apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia Crow. «Habla otra vez de ella, y te haré tragarte cada palabra con sangre». Crow sonrió, pero sus ojos titubearon. En el viejo oeste las amenazas no eran metáforas. Lupe, el cantinero, limpió nervioso un vaso, deseando que nadie sacara un revólver. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió y Mary Lou entró. Llevaba un vestido sencillo, sin velo. La sala entera se volteó a mirarla. Butler se irguió, tenso. Ella caminó hasta el centro, con un aplomo que desarmaba a cualquiera. «Si tanto interés tienen en mi vida», dijo clara y firme, «entonces escuchen de mis labios. No soy muñeca de apuestas ni moneda de cantina. Soy dueña de mis tierras y de mi silencio. Y a quien no le guste que venga a probarme en el arroyo». El murmullo se apagó. Crow bajó la vista tragando en seco. Nadie se atrevió a reír. Mary Lou giró hacia Butler. «¿Y usted, Mr. Butler?» Sus ojos lo atravesaron. «Su orgullo casi me convierte otra vez en espectáculo. ¿Qué hará ahora con el secreto que lleva encima?» Sam tragó saliva. Sintió el peso de todas las miradas, de todos los rumores,
Quiso decir que callaría, que protegería, que no volvería a fallar. Pero las palabras se le atragantaron. Al fin, con voz grave, respondió: «Haré lo que usted decida». Ella asintió satisfecha y salió de la cantina como había entrado, dueña de sí misma. Esa tarde el sheriff Dorsey buscó a Butler en el corral. «Has jugado fuerte, Sam. El pueblo ya no ve a la viuda como misterio, sino como mujer de hierro. Y a ti, como un hombre que perdió la lengua en lugar de la apuesta». Butler suspiró. Quizá eso sea mejor que seguir fanfarroneando. El sheriff lo miró un instante y luego escupió al polvo. En el oeste los hombres mueren por menos, pero los que aprenden a callar viven más. Con los días, la tormenta de rumores se deshizo como todas en el desierto. Mary Lou siguió con sus tierras, mandando cuadrillas en el arroyo. Butler, en vez de alardear, empezó a trabajar hombro con hombro en el proyecto del puente. La gente notó el cambio. Ya no era el ranchero que apostaba por diversión, sino el que guardaba un secreto con el mismo celo con que cuidaba a su semental Midas. Dry Creek, poco a poco, aprendió a callar también. Nadie volvió a preguntar por la viuda ni por su cabello. El silencio se convirtió en respeto y el respeto en distancia. Pero Butler sabía la verdad, que su orgullo lo había llevado al borde de perderlo todo y que esa mujer le había enseñado algo que ni las tierras ni el dinero podían comprar. Un secreto puede ser un peso o un pacto, y el suyo, el que Mary Lou le había confiado, era ambas cosas a la vez. Desde entonces, cuando Sam Butler veía a la viuda Harper cabalgar junto al arroyo, inclinaba el sombrero y se apartaba. No porque hubiera perdido, sino porque había aprendido que en el viejo oeste no hay apuesta más alta que confiarle a alguien la verdad, y que a veces la mayor victoria es guardar silencio.